Estamos empezando. 5, 4, 3. Al aire. Buenos días a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Bienvenidas a este espacio. El día de hoy abordaremos algunos recursos y metodologías orientadas a solventar una clase en tiempos de emergencia. Sabemos que ello representa un gran desafío no solo por el manejo de dichas herramientas, sino también por los contextos en los que se encuentran tanto estudiantes como docentes. Esta mañana nos acompaña Víctor Pazmiño. Víctor es magíster en Ciencias de la Educación con especialidad en Tecnologías para la Educación, exdirector nacional de Tecnologías para la Educación del Ministerio de Educación. Actualmente colabora como especialista en el Equipo Nacional de Tecnologías para la Educación del Ministerio. Es investigador externo de la Universidad Nacional de Educación UNAE y delegado oficial al Convenio Andrés Bello para la construcción de marcos comunes de la calidad de la educación. Sé bienvenido, Víctor, a este espacio. Agradecemos de antemano tu participación en el mismo. Antes de darle paso a Víctor, quisiera comentar un poquito sobre la metodología de esta videoconferencia. Como saben, hemos venido este tiempo reflexionando a través de algunos diálogos. En esta ocasión, la metodología será un poquito distinta. Será una especie de videoconferencia, entonces Víctor nos expondrá algunos de los puntos del tema que abordaremos esta mañana y posteriormente pasaremos a recoger algunas preguntas del público y se brindará un espacio al final para resolver esas inquietudes que surjan, ¿no? En este sentido, es igualmente importante que quienes nos acompañan desde sus casas puedan compartirnos sus reflexiones, sus preguntas también, y al final del espacio que tendrá Víctor, abriremos el momento para resolver esas inquietudes. Bienvenido, Víctor, y te dejamos el espacio para tu intervención. Listo, ¿cómo están? Buenos días a todos y a todas, a todos los que nos pueden ver por Facebook. Agradecer de antemano a Fe y Alegría por este espacio, por esta necesidad de ir conversando, de ir compartiendo experiencias frente a la situación que estamos viviendo. Es una situación que nadie estuvo preparado para afrontarlo, así que en el camino estamos mirando diversas estrategias para poder solventarlas y sobre todo que no nos afecte a familias, a estudiantes ni a los docentes en especial. Reciban un cordial saludo desde el Ministerio de Educación. Ha sido una maravillosa experiencia trabajar en el Ministerio de Educación, pero al mismo tiempo también algo, digamos, con mucho esfuerzo. He querido compartir con ustedes algunas experiencias frente a todo lo que hoy denominamos educación desde casa. Cabe recalcar que nosotros no estamos haciendo educación virtual 100% y eso quisiera que podamos entenderlo, porque educación virtual requiere de algunos otros factores que pueden incidir en este momento, ya que hay algunas debilidades, algunas falencias a nivel del sistema educativo nacional. Y por ende, quiero conversar con ustedes sobre todo lo que vamos a ir haciendo como Ministerio de Educación, como Dirección de Tecnologías para la Educación, y por ende en favor de la niñez y de los jóvenes a nivel del Ecuador. Entonces, vamos a empezar. Quisiera compartir la presentación. ¿Me confirman si es que se va visorando la presentación? Sí, yo puedo ver la presentación. Listo. Sí, está bien. ¿Sí se ve? Sí, nos dicen que sí se mira. Muchas gracias. Listo. En la situación que estamos viviendo, a partir del 16 de marzo aproximadamente, nosotros estamos viviendo una situación de emergencia sanitaria, como ustedes lo saben. Estamos hablando de situaciones emergentes que se están presentando a nivel nacional y en todo ámbito de la convivencia de los ciudadanos.
Y es por eso que hoy día quisiera hablar de la educación emergente, educación desde la casa, en donde se requiere de planificar diversas estrategias para la comunicación y el uso de herramientas digitales. He querido el primer pantallazo mostrarles algunas condiciones con que nosotros podemos ir marcando esto de la educación emergente y sabiendo que la educación desde casa no solo se refiere al aspecto académico, sino también al aspecto comunitario, al aspecto convivencial, al aspecto socioafectivo, psicoafectivo, etcétera, etcétera. Entonces, de entrada, mejor dicho, con respecto a la educación emergente, tenemos que ir visorando ciertas condiciones, como les mencionaba. Una de las condiciones es la articulación, la otra la iniciativa, la planificación, la comunicación. Hay que comunicar a todo el mundo. Nadie tiene que quedarse sin informarse, sin comunicarse frente a las situaciones que estamos viviendo a nivel nacional y por ende también a nivel mundial por la emergencia sanitaria. Y esto en beneficio de la comunidad. La comunidad como aquellos sujetos que están conviviendo en un determinado espacio que transmiten emociones, sentimientos, nostalgias, pensamientos, anhelos, ¿sí? Entonces, estas condiciones van a poder ir sustentando lo que hoy llamamos educación emergente. Más allá del uso exclusivo de las herramientas digitales, la comunicación tiene que ir siendo como prioridad. Como docentes debemos ir marcando qué estilos de comunicación, qué fuentes, qué herramientas podemos ir utilizando para comunicarnos con nuestros estudiantes, con nuestros papitos, nuestras mamitas, con las familias de nuestros estudiantes y por ende con las autoridades correspondientes. Los puntos que quiero abarcar en esta pequeña exposición, quiero contarles unos breves antecedentes del por qué estamos enmarcados en todo esto de la educación emergente desde casa. También contarles cómo estamos a nivel nacional, a nivel regional, a nivel mundial. Para apuntalar esto de la educación debemos de reconocer algunos datos y debemos también pensar a nivel regional qué es lo que está sucediendo a nivel de familias, a nivel educativo, cuáles han sido las consecuencias que nos ha traído la pandemia. Luego entraremos ya de pleno al uso adecuado de los REDA. ¿Qué son los REDA? Básicamente son los recursos educativos digitales abiertos. Recursos educativos que básicamente tienen libre acceso. Como docente podemos editarlos, podemos modificarlos, podemos contextualizarlos, etcétera, etcétera. Estos recursos nos van a ayudar, como está ahí en el título, ¿no? Uso adecuado de los REDA en tiempos de COVID y la comunicación emergente. Y por último, quisiera abarcar o mapear, mejor dicho, esta plataforma que hemos levantado a nivel del Ministerio de Educación. Recursos educativos digitales abiertos y plataformas del Mineduc, ¿sí? Entremos en materia para no irnos demorando mucho. Breves antecedentes. En el 11 de marzo, ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud declara que el coronavirus COVID-19 pasa a ser de una epidemia a una pandemia, afectándonos a todo el mundo, desde los gobiernos centrales hasta los gobiernos locales, familias, modos de producción, relaciones de convivencia, etcétera, etcétera, y sistemas educativos, por ende, pasa a modificarse esto. Es por eso que el gobierno nacional, el 16 de marzo, declara estado de excepción y emergencia sanitaria en todo el territorio del Ecuador, provocado por la presencia de este virus. A partir de esto, tanto los ministerios de Educación como de Trabajo levantan varios acuerdos ministeriales que ahí se reflejan, disponiendo la suspensión de clases por un lado, pero también el teletrabajo por el otro lado. Y por ende,
la educación emergente, es decir, la educación desde casa. Los docentes se contactan con sus estudiantes utilizando medios de una diversidad de mecanismos para sostener el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto quiere decir que no es exclusivo los medios tecnológicos para el contacto o la comunicación con sus estudiantes, que ya veremos más adelante. Y el mismo 16 de marzo se activa el Plan Educativo COVID-19 y la modalidad de educación emergente desde casa. Más adelante, como les decía, les voy a contar en qué consiste este plan educativo y qué viene haciendo este plan con respecto a dar sostenimiento a al sistema educativo nacional. Es necesario también conocer el contexto, un contexto mundial en donde, según la UNESCO, más de 861 millones de niños y jóvenes en 119 países se han visto afectados por esta declaratoria de pandemia. Hay que reconocer también que el 70% de los estudiantes vienen de familias de bajos ingresos. ¿Eso qué significa? Que hay estudiantes, que hay niños, niñas, jóvenes, que son de escasos recursos y por ende las comidas no son adecuadas, no tienen acceso a internet, no tienen acceso a equipos, entonces la situación se vuelve y se va complicando cada vez más. Pero hay un dato curioso. Alrededor del 60% de la población mundial tiene acceso a internet o tiene acceso a la red. Si somos aproximadamente 7.000 millones de habitantes, como 4.6 mil millones podemos tener acceso a internet. Pero ya vamos a ver la diferencia entre tener acceso a internet y tener internet en casa, que es muy distinto. Luego tenemos que el 95% de los estudiantes están afectados por el cierre de las escuelas en América Latina y el Caribe. Entonces, se imaginan que casi el 100% de estudiantes ya no van presencialmente a las escuelas, a las instituciones educativas. Las comunidades educativas cambiaron la dinámica. La economía familiar cambió la dinámica. Muchos de los ciudadanos viven al diario. Es decir, que salen a trabajar y ese diario pueden comer. Si no trabajan ese día, no van a poder comer. Y ustedes saben que por la situación de la cuarentena, pocos han sido los que han salido a comer, han salido a trabajar y por ende han podido sustentarse, ¿no? Diariamente. Esto también implica que los procesos de enseñanza y aprendizaje cambien, se adapten. Posiblemente hoy nos estamos dando cuenta que la educación más que nunca necesita de transformación, necesita de recrearse, de rehacerse, ¿sí? Igual los apoyos sociales se han incrementado. Hoy ustedes han visto por los medios de comunicación que las ayudas de las raciones alimenticias se han incrementado de lo que antes teníamos el apoyo social a 1 millón de familias, a 1 millón de personas. Hoy estamos incrementándose casi a 8 millones de ecuatorianos, aproximadamente 4 millones de familias. Las actividades extraescolares se suspendieron y tienen una nueva modalidad ahora desde casa. En América Latina, el 80 millones de estudiantes dependen de los programas de alimentación escolar. ¿Se imaginan la cantidad de estudiantes que en este momento, no solo en Ecuador, sino a nivel del mundo, de Latinoamérica especialmente, ya no tiene la alimentación escolar? Entonces, ¿se imaginan eso? Que estudiantes ya no tengan ni siquiera acceso por el problema de la pandemia. 70% de los estudiantes vienen de familias de bajos ingresos, ya veíamos. Por ende, a nivel mundial, más de 1.500 millones de estudiantes están fuera de las escuelas, según la UNESCO, y de estos, 154 millones pertenecen a Latinoamérica. A nivel regional, sabemos que todas las clases están suspendidas en todos los subniveles.
afectando a 154 millones. Y aquí hay un dato adicional, los países de la región de América Latina no tienen implementados los famosos LMS, que son las plataformas de gestión del aprendizaje. Uno de los países que se exceptúa a nivel de Latinoamérica es Uruguay. Uruguay tiene, digamos, ya un trayecto de más o menos 10 años con Plan Ceibal sobre la implementación de educación digital en su territorio. Entonces ellos han podido, a través de diversidad de proyectos, sostener todo lo que es educación digital, pero asimismo han hecho una fuerte inversión desde el Estado para poder sostener y poder tener en este momento cómo contener todos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Como les decía, todos los países de la región cuentan con una estrategia digital, pero esto no significa que estén en educación virtual. Tienen repositorios de recursos educativos, tienen implementado medios de comunicación o plataformas de comunicación. A nivel particular y privado, podría decir que ciertas instituciones educativas pueden tener alguna plataforma virtual implementada, pero eso no podemos generalizar porque a nivel público, a nivel estatal, es en donde más se concentra la población de estudiantes y docentes, como ya vamos a ver más adelante. Como les decía, todos los países tienen repositorios de recursos, pero no tienen los sistemas de gestión de aprendizaje. Entre el 15 y a un 100% de instituciones educativas a nivel de Latinoamérica cuentan con conectividad. Ustedes se preguntarán, ¿y dónde es el 100%? Justamente es en Uruguay. El 100% de instituciones educativas en Uruguay tienen cubierta y tienen acceso a Internet, pero no así en cuanto a las familias. Esto oscila a nivel de Latinoamérica entre un 8% y un 61% con Internet en casa. Entonces, vayamos viendo estas diferencias, ¿no? A nivel de Latinoamérica. Ya. Me está saliendo un mensaje que desactivar cámaras web, me dice. Bueno, voy a ignorar. Cualquier cosa ya le voy comunicando. Ya, pero listo. sí nos vemos, todavía sí nos estamos viendo. Ya. Listo. Por la emergencia, los docentes han venido implementando bajo iniciativa propia unas diversas estrategias para el acompañamiento, para el seguimiento y el monitoreo de los aprendizajes de sus estudiantes. Eso significa que los docentes, en su gran mayoría, están conscientes de la emergencia que estamos viviendo, pero a pesar de los inconvenientes, están apostando por la educación, están siendo profesionales en el 100% de la palabra, y de hecho agradecer esa voluntad y ese trabajo como ciudadano, ¿no? Por apostar por la educación. Ya lo dijimos, el 70% de los estudiantes vienen de las familias de recursos educativos, de recursos más bajos. ¿Sí? Y en la última temporada, muchos países han optado por la televisión abierta y la radio como alternativa a la brecha de accesos a equipos e internet. Justamente para el ciclo Costa se está preparando todo esto de televisión educativa a través de la televisión abierta y también de la radio. Una especie de metodología que utiliza IFEIAL. Se están ya levantando los recursos para toda los recursos que conlleva y que exige esta metodología. Bien, ahora es necesario conocer también el contexto ecuatoriano, porque a veces el no conocer el contexto ecuatoriano con datos, pensamos que estamos bien o por el contrario, en el otro extremo, estamos muy mal. Sí es necesario conocer el contexto ecuatoriano rápidamente. La población, aproximadamente al año 2020, estamos con 17.5 millones de ecuatorianos. De esta población, 13.8 millones tenemos acceso a Internet, ya sea desde casa, ya sea desde oficina, ya sea desde un cybercafé, desde los infocentros, etcétera, etcétera. Equipos en el hogar.
Aquí ya van a empezar a ver las diferencias. Por ejemplo, computadores de escritorios, 24.5% de familias ecuatorianas tiene esto en casa. Computadoras portátiles, 24.2%. Y familias que tienen computadores de escritorio y portátiles al mismo tiempo, apenas el 11.2%. Entonces aquí ya vamos encontrando las brechas de acceso a equipos tecnológicos en las familias ecuatorianas. A nivel de Internet en casa, el 46.6% en el sector urbano tiene acceso a Internet en casa. Cabe decir también que hay diferencias en la calidad del Internet. Algunos tienen buena conexión, otros mala conexión, otros están viendo la plataforma del ministerio y se cuelga la plataforma y pensamos a veces que es los servidores del ministerio. Bueno, sí han fallado, no hay que negarlo, pero a veces es por nuestra calidad de Internet, entonces hay también fallas ahí. Y en el sector rural, el 16.1% tiene acceso a Internet en casa, ¿no? Otra de las características es que a nivel nacional existen 15.6 millones de líneas celulares activas. De estos, 13 millones de usuarios están conectados a redes sociales. Ahora, de estos 9.1 millones de usuarios, 100% a través de su celular están conectados en redes sociales. Los 13 millones que decía de usuarios conectados a redes sociales pueden hacerlo a través de portátiles, computadoras de escritorio, etcétera, etcétera. Pero 9.1 millones de usuarios utilizan sus móviles para conectarse a las redes sociales. Y la modalidad también hay que entenderla. 10.19 millones de usuarios o digamos, de líneas están bajo la modalidad de prepago y 4.5 millones de postpago. ¿Sí? Ahora, el contexto educativo ecuatoriano con relación al acceso al Internet. Población escolar, 4.5 millones de estudiantes, 220,000 docentes, incluyendo sostenimiento fiscal, particular, municipal y fiscomisional. Ahí tenemos por porcentajes los sostenimientos, 74% pertenecen a instituciones educativas fiscales, 5% a fiscomisionales, 1% a municipales y 20% a particulares. De estos, el 76% se encuentran en el área urbana y el 24% en la rural. Ya se van haciendo números, ¿no? De cuántos estudiantes están en el sector urbano y cuántos en el sector rural. De estos, existen 5.076 instituciones educativas conectadas a Internet, que representan el 47% del total de instituciones educativas a nivel nacional. Es decir, no todas las instituciones tienen acceso a Internet. Ahora, en cuanto a formación docente, desde el 2014, fecha en que el Ministerio de Educación ha empezado a implementar formación en todo lo que es tecnopedagogía, hasta la fecha han participado 120,000 docentes. Sí, existen 220,000 docentes en total y solo han participado 120,000 docentes en estas formaciones en aproximadamente 6 años. Tenemos un déficit de 100,000 docentes que no han participado de estos programas. Entonces ya vamos viendo también una de las falencias que tenemos o debilidades. Pero también se han entregado equipos. Hasta el 2015, 2016, se entregaron en el programa Comunidad en Línea 46,160 computadoras. Y hasta la fecha, hasta el 2018, perdón, se entregaron otras 6,798. Es decir, aproximadamente se han entregado como 53,000 laptops
que si restamos de los 220,000 docentes, hay un gran déficit, una gran brecha en eso. También existe, y esta es una de las problemáticas que creo que hay que irla solventando desde ya. O sea, como dirección, ya ahí sí puedo decir que como dirección de tecnologías hemos trabajado con varias instituciones, ONGs, universidades, para poder articularnos, poder hablar el mismo lenguaje. Inclusive estamos levantando un programa para que las universidades, dentro de la formación de docentes, la formación inicial, pueda contener todo esto de tecnopedagogía. Y en algún momento ya no hablar de educación digital, sino hablar de educación, ¿sí? Entonces, hay una desarticulación del contexto con la escuela, con la familia, con la universidad, con otros sectores. ¿Y eso qué significa? Que cada quien hace lo que más pueda. Y esa es una realidad no solo del Ecuador, sino de Latinoamérica y en algunos países de Europa, de África y de Asia, en donde la educación todavía no tiene la potencia que exige para transformar la sociedad. Pero también hay que reconocer que el sistema educativo no puede solo. Tiene que haber un sistema social, un sistema económico incluso, y un sistema político fuerte que trabaje con un enfoque socioeducativo, con un enfoque social que permita el desarrollo de los habitantes de esos países. Entonces, sí es necesario que la educación no se sienta sola, que la educación sea respaldada por el resto de sectores de todo el sistema social de un país, de una región a nivel mundial. Hemos implementado como Ministerio de Educación y como sistema educativo una plataforma y por ende un plan educativo que más adelante ya lo explicaré. ¿Sí? Bien. En definitiva, las problemáticas y resumiendo, ¿no? Debilidades en competencias tecnopedagógicas en docentes y competencias digitales en familias. Debilidad en estudiantes en el uso de tecnologías digitales. He sentido, y muchos videos están en redes sociales que niños de 5 años, niñas de 5 años, que han tenido que usar la computadora para conectarse con sus docentes. Ojo con esto. Estamos exponiendo a nuestros niños en las redes sociales, no estamos considerando la seguridad digital. Más de la mitad de estudiantes y familias no tienen acceso a algún tipo de equipo tecnológico ni conexión a Internet. Problemáticas existentes más acentuadas en la población rural. El sistema educativo ecuatoriano no cuenta con un sistema de gestión del aprendizaje, los famosos LMS. Por otro lado, ya tenían los docentes cargas administrativas demasiadas. Ahora pienso que se ha incrementado más. Demasiada carga administrativa en docentes. A esto sumemos las actividades propias del hogar. Padres y madres de familia, cocinando, limpiando, atendiendo a los hijos, lavando, planchando, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ende, el trabajo en casa como que se ha incrementado, ¿no? A veces he visto a personas, a familiares cercanos que trabajamos hasta las 8, 9 de la noche. Por otro lado, también el acompañamiento de las autoridades sí se ha visto escaso. He sentido que las autoridades de los centros educativos empiezan a presionar, posiblemente porque desde distritos o desde algunos sectores están presionando para que las cosas vayan bien. Pero ahí sí hago un llamado a las autoridades, a rectores, directores, vicerrectores, inspectores, que puedan dosificar su exigencia, puedan pensar en los docentes, así como ellos también son padres de familia, los docentes son padres de familia también y posiblemente tengan muchas necesidades. Entonces, el acompañamiento tiene que ir con un enfoque más humanista, más de entender a la labor del docente. Pues ahí se hago un llamado a las autoridades. Hay una sobrecarga de tareas. A los estudiantes les he visto que empiezan desde que en el mejor de los casos 10 de la mañana y terminan a las 4 de la tarde en tareas.
Y encima les exigen que se hagan videos, que se tomen fotografías, que hagan collage como evidencia, dicen los docentes. Y aún peor, que estas evidencias o estos videos los suban a redes sociales. Tengamos cuidado con eso. Recuerden que hasta por ley está prohibido subir fotografías y videos de menores de edad sin el previo consentimiento de sus tutores, de sus familias, de sus padres, porque corremos una infinidad de peligros dentro de las redes sociales especialmente. Y aún más, hago un llamado a los docentes, tengan cuidado en subir en sus perfiles personales de redes sociales estos videos. Sé que es chévere verles a los niños disfrutando y compartiendo con la familia, jugando, haciendo videos, haciendo mímicas, canciones, pero ojo, esto puede traer consecuencias más adelante. Un dato adicional, en lo que vamos de la pandemia, cerca de 2 meses, se ha incrementado en 2.6% los delitos informáticos y especialmente todo lo que tiene que ver con pornografía infantil. Así que tengamos mucho cuidado en eso. La exposición de estudiantes y docentes a una cantidad excesiva de información en el Internet y medios de comunicación. Estamos aglomerados de información en los medios de comunicación y en Internet. Estamos demasiado en pantalla. Redes sociales, que los recursos educativos, que las plataformas educativas, que Google, que Facebook, que Teams, que etcétera, etcétera. Entonces, toda esta sobreexposición de información en estudiantes y docentes causa estrés. Así que vayamos también midiendo como docentes y como estudiantes la permanencia en pantalla con respecto a la información. Otro factor que he visto y que inciden en el estrés desde el docente, la excesiva exposición de docentes en eventos virtuales sobre el uso y manejo de los recursos educativos para sus clases. Aquí viene el detalle. Hay una diversidad de enfoques que utilizan los expositores, los expertos, y en algunos casos la información no es confiable. Ojo con esto. Como docentes debemos tener cuidado de escoger los recursos, de escoger los eventos, los cursos, las charlas, los webinars, los talleres que sean adecuados y que respondan a mi contexto. Así que tengamos mucho cuidado. Por ahí un expositor que le veía hace unos 15 días atrás decía, el gobierno ecuatoriano quitó la materia de computación. Y yo decía, mentira. Si analizamos el currículo educativo, el historial de los currículos, de las reformas que se ha hecho, eso, nunca existió la materia de computación. En el bachillerato se puso las materias, materia que era de 2 horas de informática para la educación, pero más allá no hubo computación y hasta ahora no lo hay como materia. Sí ha habido instituciones educativas que por sus recursos y facilidades han implementado horas de computación dentro de la hora de proyectos, antes de las optativas, de las horas a discreción, etcétera, etcétera. Entonces debemos ser conscientes de eso. Nunca hubo computación, pero estamos luchando para que se pueda implementar eso. Otro de los factores, el incremento de la violencia en hogares, a estudiantes, a docentes mismos. Se ha incrementado la delincuencia digital, que ya les decía, el robo de identidad, el exhibicionismo. Hay casos en donde la maestra está dando su clase por Zoom a sus estudiantes y de repente sale una nueva pantalla y sale un señor exhibiéndose. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hackeo de equipos de computación, ¿sí? Y el espionaje digital. ¿Cuánta de nuestra información personal, de nuestra información íntima, ya no es tan íntima? Preguntémonos eso. Y por ende, ha dejado en evidencia las brechas generacionales de acceso a Internet y la garantía de derechos como es la educación. Estudiantes que lastimosamente ahora no pueden ingresar a estudiar porque ha habido casos, y eso me han contado algunos compañeros,
estudiantes que por la pandemia han migrado a sus comunidades de origen y los estudiantes, los docentes no pueden contactarles. Y es una grave situación con respecto a eso. Bien, con todo este contexto, con todo este brochazo digamos, de situación del contexto, quisiera compartirles algunas recomendaciones didácticas, pedagógicas, metodológicas con respecto a los recursos educativos digitales abiertos en tiempos de COVID-19 y por ende educación emergente. Cuando hablamos de educación emergente significa que mi metodología, que mi planificación, que mis objetivos y que mis metas y que mi forma de evaluar incluso cambien, se vayan adaptando a la nueva realidad, ¿sí? Tratando de que todo lo que yo haga y planifique con respecto a los aprendizajes de mis estudiantes sea lo mejor y por ende yo tenga que desarrollar competencias en cuanto a la selección y al uso de recursos. Recomendaciones didácticas en educación emergente. Autopreparación y reconocimiento del contexto como docente, siendo consciente de la realidad que está pasando, tengo que autoprepararme. Sé que hay sobrecarga de trabajo, sé que muchas veces las disposiciones que nos emanan no son las que quisiéramos, ¿sí? La realidad muchas veces no es la que viven los docentes, a la que viven las autoridades. Pero en medio de todo, y como les decía, hay docentes y la gran mayoría de docentes ha buscado la manera de prepararse, de conocer, de reconocer, de discriminar. Sigo invitándoles a eso, a la autopreparación y al reconocimiento del contexto. Eso les va a permitir, la autopreparación les va a permitir reconocer el contexto. Preguntándome, ¿cuento con las competencias digitales y requerimientos de conectividad a Internet necesarios? Especialmente, cuento con las competencias digitales, por ejemplo, reconocer la información buena o mala del Internet. Sé buscar adecuadamente información en el Internet. Puedo levantar recursos educativos digitales de mi autoría. Puedo reconocer las famosas fake news o falsas noticias. ¿Cuánto de la información que incluso me está entregando el mismo gobierno a través de los medios de comunicación está respondiendo a mi necesidad? ¿Sí? ¿Cuánto de mi información personal, familias, datos personales, donde vivo, ¿cómo se llama? Posiblemente datos de cuentas de ahorros, de bancos, de crédito, etcétera, etcétera, estoy cuidando y no estoy transmitiendo a nivel de mis redes sociales? ¿Cuido mi información? ¿Cuido la información de los demás? ¿O simplemente creyendo que estoy seguro en una cajita que se llama red social, estoy seguro, yo ahí me despapayo y subo información sin pensar que tras de eso puedo correr peligro? Esas son algunas de las competencias digitales. Si no es solo, la competencia digital no es solo aprender a manejar Word, Excel, PowerPoint, o aprender y apagar computadoras o instalar la impresora, no. Las competencias digitales van mucho más allá de lo técnico. Otra de las preguntas es, ¿conozco la realidad efectiva de mis estudiantes? ¿A qué me refiero? Rápidamente, me refiero a conocer la realidad de mis estudiantes, no solo en el aspecto de que tengan o no tengan los requerimientos de equipos o conectividad de Internet, sino hay estudiantes con necesidades educativas especiales, asociadas o no asociadas. ¿Cuántas de las familias trabajan al día? ¿Cuántas, digamos, de las familias de mis estudiantes están corriendo algún tipo de peligro, etcétera, etcétera? Es decir, conozco, debo de poder conocer esa realidad para poder yo planificar mis clases en función de los estudiantes. Recuerden, y ahí escuchaba y leía algunos pensamientos de Fe y Alegría
que la nueva educación tiene que estar 100% centrada en el estudiante. Así que preguntémonos eso con respecto a la primera recomendación. La segunda recomendación, definición de herramientas y plataformas de comunicación. Cuando yo hablo de herramientas y plataformas de comunicación, no solo estoy hablando de el Google, estoy hablando del Zoom, estoy hablando de los Moodles, estoy hablando del Teams, etcétera, etcétera, sino estoy hablando de mis propias herramientas, mis propios recursos que yo pueda hacer. Yo que sé, un PowerPoint, puedo hacer un PDF, puedo hacer, yo que sé, algún tipo de recurso que yo pueda transmitirle a mi estudiante. Si yo ya me autopreparo, voy reconociendo la realidad del contexto y me voy reconociendo con el estudiante, voy sabiendo qué herramientas voy a utilizar. En cuanto a la comunicación, ¿cómo me comunico con la familia de mis estudiantes o con mi estudiante? ¿A través solo de dispositivos tecnológicos o también, yo que sé, por la comunidad? Esto especialmente en los sectores rurales, ¿no? El saber cómo están nuestros estudiantes, conversar con los vecinos, a través de los vecinos, que ellos sean los portavoces de las necesidades, etcétera, etcétera. Básicamente es buscar, seleccionar, curar recursos educativos digitales abiertos en función del contexto, las herramientas digitales y las plataformas de comunicación a utilizar. Otra de las recomendaciones, organización y adaptación de horarios en función de los estudiantes. Aquí, las instituciones educativas y los equipos de docentes deben organizar un horario de clases, pensando en los estudiantes, pensando en las herramientas digitales con las que cuentan y también en la edad y necesidad de los estudiantes, valga la redundancia, ¿sí? La otra, que es lo que el ministerio ya esperamos que en estos días puedan ya hacer la comisión. De hecho, creo que esta mañana la ministra ya empezó a comunicar el nuevo currículo que se va a lanzar. Es un currículo comprimido, un currículo corto, un currículo... Hay una diversidad de definiciones que podemos dar. Pero ¿esto qué significa? Que yo priorice a nivel curricular, metodológico y de recursos los aprendizajes perdurables en nuestros estudiantes. De todas las destrezas que yo tengo para desarrollar en este tiempo que tenemos de clases, ¿cuáles son las prioritarias? ¿Cuáles son las que van a responder al siguiente año? Asimismo, ¿qué criterios de evaluación y qué recursos van a estar en función de estos aprendizajes? ¿Sí? Luego venimos con lo que debemos evitar en este tiempo de educación emergente. El excesivo envío de tareas. Como les decía, no enviemos tareas de todas las materias ni cantidad de tareas al día, porque hay niños, hay jóvenes que les he visto trabajando en casa y están cansados, están agotados. No dominio del recurso. Como les decía, la autopreparación es fundamental en esto. Si yo no domino un recurso educativo, si no lo conozco, sea cual sea este recurso educativo digital, no puedo y no debo invitarles a los estudiantes a utilizarlo. Porque pueden surgir algunos problemas en el uso del recurso y cómo nosotros podemos atender. Entonces, para poder yo compartir el recurso, tengo que dominarlo, tengo que utilizarlo, tengo que jugarlo, tengo que manipularlo, etcétera, etcétera. Y de ahí sí compartir con nuestros estudiantes. Ahí vamos a poder decir si sirve o no sirve el recurso. Otra de las cosas que debemos evitar, un amigo decía no llevar la vida de la escuela a la casa. Esto me llevó a pensar en no confundir lo real con lo virtual, es decir, lo que yo hago en clases normalmente frente a mis estudiantes con el pizarrón, con el proyector o en el laboratorio,
Eso o la dinámica que hago ahí, no puedo llevarla acá a lo virtual. No puedo. Entonces, cuidado con confundir eso. Cuidado con repetir lo que hago en la clase a nivel virtual. Cuidado con, y me van a disculpar, no, cuidado con recitar la clase a través del Zoom. Entonces, ahí debemos de tener bastante conciencia de esto. Centrarse en el recurso, es decir, creer que el recurso ya es la panacea del aprendizaje, que entregando el recurso ya los estudiantes han podido aprender, han podido desarrollar aprendizajes y han podido dar significado al aprendizaje. Creemos que es un error fatal. El recurso es un complemento al ciclo del aprendizaje. Voy a poner el ejemplo del ERCA. El ERCA está dividido en 4 momentos. Y en uno de esos momentos voy a utilizar el recurso. Ya sea para activar el conocimiento, para motivarlo, ya sea para activar la reflexión, ya sea para conceptualizar el conocimiento, ya sea para la transferencia. Pero en un momento el recurso es un complemento, insisto, al aprendizaje, al ciclo del aprendizaje. No es digamos, la clase sí o el proceso de aprendizaje en sí. Entonces, tengamos mucho cuidado con decir, estudiantes, aquí les dejo el enlace del YouTube. Aquí van a encontrar un video donde van a explicar o van a escuchar cómo se hacen derribadas integrales, cómo se trabajan, yo que sé, con física, principios de la física. Y creer que con ese recurso, con el video en el YouTube, ya estamos atendiendo el aprendizaje o ya estamos logrando construir aprendizajes. Tengamos mucho cuidado en eso. No planificar. Creo que hoy en día más que nunca se hace necesario que planifiquemos. Planifiquemos pequeñas cápsulas para entregar a nuestros estudiantes. Y cuando iniciemos una clase a través de alguna plataforma, incluso a través del mismo WhatsApp, planifiquemos pequeñas pastillas, pequeños textos para enviar e ir motivando poco a poco a los estudiantes. Planifiquemos pequeños audios. Planifiquemos qué es lo que voy a desarrollar, qué destrezas voy a desarrollar, qué temáticas voy a abordar, ¿sí? Planifiquemos cuáles son las actividades individuales que los chicos van a realizar en la casa, con el acompañamiento del padre o solos de manera autónoma. Planifiquemos cómo voy a receptar esa tarea, ¿sí? Planifiquemos también cómo voy a evitar tener esa tentación de subir las tareas o los lindos trabajos, y aún más si son videos o imágenes de los estudiantes, a mis plataformas de redes sociales. Sí, insisto en esto, tengamos mucho cuidado con la excesiva exposición de nuestros estudiantes en redes sociales. Planifiquemos cómo vamos a evaluar. Esto nos va a ayudar a ir conteniendo lo que se llama la educación emergente. No pensar en la seguridad digital. Como les decía, una de las competencias digitales es saber o tener mucha prudencia, mucho cuidado en cuanto a todo lo que yo subo, a todo lo que yo expongo en el internet, en las plataformas, en las redes sociales. Pensar que como yo estoy en este momento transmitiendo a través del Facebook, nadie me va a poder mirar a más de ustedes o nadie va a poder ingresar en mi computadora y robar mi información. Déjenme decirles que es un pensamiento ingenuo en las situaciones actuales. Debemos de tener mucho cuidado. Por eso es necesario que dominemos el recurso. A más de la computadora, dominar la plataforma que vamos a mantener comunicación, los recursos que voy a utilizar, si son de páginas bajadas, de páginas seguras, de sitios seguros o no. Por ejemplo, hay plataformas excelentes que de lleno me dicen, utilice gratuitamente, da clic ahí y le manda un formulario. En el formulario le exigen una serie de datos. ¿Qué nombres, qué apellidos, qué número de identificación, qué lugar de residencia, ubicación geográfica,
fecha de nacimiento, género, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa información hay que tenerla cuidado. No debemos compartir nomás. Y por eso, cuando evaluamos nosotros las plataformas que nos ofrecen las empresas para poder implementar a nivel del Ministerio de Educación, siempre miramos en la seguridad de la información, cómo ellos administran la información, ¿sí? Y por ende nosotros evitamos que la información de instituciones educativas y en especial de docentes y estudiantes no brindamos. Si nos piden ese tipo de información, hasta ahí llegamos nosotros. Porque esa información nadie nos garantiza que vayan a utilizarla para otras cosas. Bien, ahora lo que sí debemos hacer, y esto lo he dividido en 3 momentos. 1, comunica expectativas. Cuando ustedes van o están preparando las clases y están teniendo contacto con los chicos, ustedes tienen que comunicar expectativas. Yo qué sé, la siguiente clase vamos a ver esto, ¿qué les parece? O ¿qué les gustaría ver con respecto al tema que estamos tratando? Sí, vamos, yo qué sé, a utilizar este juego, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ir comunicando expectativas. Comunicamos intereses y aprendizajes a partir de las expectativas de atrapar la atención de los chicos. Vamos a decirles, vamos a aprender esto, vamos, yo que sé, a aprender a resolver problemas con multiplicaciones. Vamos a aprender a hacer un experimento en casa utilizando, yo que sé, material para reciclar, etcétera, etcétera. Entonces, vamos comunicando. Y esta comunicación tiene que ser precisa y de manera clara, puntual. Recuerde que no estamos en la escuela, no estamos en el aula, no estamos en la clase, como para ir retroalimentando permanentemente. Estamos comunicándonos a través de un medio. Y peor, si la comunicación es en zonas donde no exista internet o no tengan acceso a equipos. La comunicación ahí tiene que elaborarse a través de un documento, un escrito, que pueda llegar al estudiante. Sí, ya les digo, el docente tiene buenas iniciativas y yo que sé, a través de sus vecinos, puede hacer llegar este tipo de comunicados. Mientras tenemos lo planificado, mientras tenemos contacto con nuestros estudiantes a través de las distintas plataformas, debemos de tener un proceso de sensibilización, preguntarles cómo han pasado, cómo están, qué han hecho en este tiempo, cómo están sus familias, cómo están sus papás. Es decir, que los chicos se sientan preocupados. Y si usted utiliza algún tipo de plataforma como el Zoom, como el Teams, como otros que he visto que están utilizando, solicite que los chicos prendan la cámara, ¿sí? Y asegúrese que los chicos hagan eso. Por lo tanto, ahí hay que pensar en algo que ya que se decía al principio, que usted tiene que conocer la realidad de los chicos, la realidad de las familias, la realidad del hogar de los estudiantes, para evitar en lo máximo las picardías que tienen nuestros estudiantes. Entonces, pidan que enciendan las cámaras, pregunten cómo están, cómo han pasado, mientras el resto de estudiantes se van conectando, ¿sí? Y cuando usted levante la conversación o levante la sesión, la reunión, apague el micrófono de todos y usted va dando la palabra de acuerdo a cómo lo vayan pidiendo. Y vaya comunicando lo que vamos a tratar en la clase, lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué materiales vamos a entregar, vamos a recibir, etcétera, etcétera. Permanentemente vaya preguntando, vaya retroalimentando esa pregunta para que los chicos se sientan acompañados por ustedes y que los chicos sepan que mi docente, a pesar de que está al otro lado de la computadora, está pendiente de mí, ¿sí? Mantenga un ritmo vivo, es decir, la dinámica tiene que ser viva, por lo tanto, las clases a través de medio de tecnologías de dispositivos o de plataformas
tienen que ser planificadas como máximo para 30 minutos, ¿sí? Eso es lo que incluso a los estudios que ha hecho la UNESCO de permanencia en una aula virtual con estudiantes de 5 a 18 años es de 30 minutos aproximadamente. Yo diría que incluso en los más pequeños es menos. En los más pequeños hablaría de 20 minutos, ¿sí? De 15 minutos, etcétera, etcétera. Pero bueno, ustedes los conocen a sus estudiantes y pueden ir haciendo esta disgregación. Entregue material sencillo. Les decía, preparen pequeños textos, consignas puntuales, preparen audios en donde usted explica la clase o explica la dinámica de la clase, explica la tarea, explica la evaluación. Si va a enviar videos, que sean videos cortos, no más allá de 5 minutos. Si usted envía una cantidad de videos o, digamos, videos muy extensos, los chicos van a perder la concentración y no le van a prestar atención mucho. Y aún peor, si usted no envía los recursos con algún tipo de guía, los chicos van a perder el interés y se va a perder el objetivo de dichos recursos. Vuelva a preguntar, vuelva a acompañar, vuelva a insistir en esto. Como les decía, los chicos tienen que sentirse acompañados permanentemente, y una de las maneras a través de lo que es educación emergente, utilizando las plataformas digitales, es preguntando. Yo explico con un texto, con una diapositiva, el contenido o la clase, rápidamente pregunto, rápidamente retroalimento. Y por ende, permanentemente vaya retroalimentando la clase, ¿sí? Si queremos incluso darle una pequeña metodología, podemos decir que lo que está en celeste o verde, azul, es un antes de la clase. Lo que está en rojo es lo que debemos hacer durante la clase, y lo que está en amarillo es lo que podemos hacer después de la clase, si queremos clasificarlos de esa manera. Aquí quiero presentarles un cuadro rápidamente con respecto a una necesidad y con respecto a qué tipo de recursos educativos digitales o herramientas, mejor dicho, puedo utilizar para esa necesidad, de acuerdo a la educación inicial, la educación general básica y al bachillerato general unificado. Por ejemplo, si quiero publicar actividades, secuencias de clase, envío de recursos de documentación, para educación inicial puede enviar a través de correo, a través de WhatsApp, es decir, el contacto va a ser con el padre de familia, ¿sí? En la medida de lo posible, especialmente en los sectores urbanos. En los sectores rurales, si no tienen el acceso a internet, tendríamos que insistir en esto de la comunicación a través de los vecinos. Ahí sí, a través de un escrito, de un documento en donde el padre pueda acceder a las actividades que el maestro le está poniendo. En cuanto a educación general básica, puede utilizar el WhatsApp, el Teams, el Google, el Classroom, dependiendo, el ClassDojo, el email, para publicar las actividades. En bachillerato ya pueden ir incrementando, a más de las que ya les mencioné, por ejemplo, el EVA. Hay algunas instituciones educativas que por la facilidad de recursos han implementado plataformas o entornos virtuales de aprendizaje, los famosos LMS. Entonces, los padres de familia con su clave, con su usuario, pueden ingresar y ya pueden mirar las tareas o las actividades que los maestros les han dejado. Lo mismo para videoconferencias, tutorías y clases virtuales. Yo recomiendo que tanto para educación inicial como para educación general básica, siempre al inicio de la clase estése acompañado de un tutor, de su padre, de su madre, de un adulto en definitiva, ¿sí? Para que se vaya dando esta dinámica de que todos se vayan conectando, de que todos vayan tomando atención, vayan poniéndose de acuerdo en cómo nos vamos a comportar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Para el bachillerato ya consideramos que son más grandes, tienen mayor conciencia de la responsabilidad que esto implica, entonces no habría la necesidad, pero esto no quiere decir que no se pueda hacer.
para retroalimentar y acompañar. La retroalimentación y el acompañamiento sí se recomienda que sea de manera individual, ¿sí? En la medida de lo posible. A través de este tipo de herramientas, ¿no? Si, por ejemplo, para iniciar, vamos a contactarnos con el padre de familia, con la madre de familia para retroalimentar y tal vez darles algunos tips, algunas herramientas para poder reforzar los aprendizajes, las destrezas que deben de desarrollar en educación inicial. Recordemos que educación inicial, más que aprender contenidos, es desarrollar destrezas, desarrollar las destrezas básicas, ¿no? Para poder desarrollar todo lo que es motricidad fina, motricidad gruesa, ¿cómo se llama? Entre otras destrezas, ¿sí? En cambio, ya para los más grandes podemos utilizar una vía de comunicación directa con el estudiante de manera personalizada. Y ahí están, por ejemplo, el WhatsApp, el Zoom, el Google Classroom, el Teams, a través del correo, etcétera, etcétera. Ahora, posiblemente ustedes se preguntarán, los chicos, por lo menos en educación inicial y educación general básica, deben tener algún tipo de cuenta, algún tipo de correo electrónico. Yo les diría que no. Por seguridad digital, como les decía, en estas edades, estoy hablando de más o menos 3 a 14 años, los chicos, y si queremos ser un poco más flexibles hasta los 12 años, no deberían manejar por sí solos una cuenta en una red social o en un correo electrónico, por las seguridades que esto implica. Yo siempre he recomendado que sea un adulto, que sea un familiar, quien esté acompañando para ver el correo electrónico, para ver a través de una red social, etcétera, etcétera. Recuerden que el correo electrónico, si bien es solo para mandar y recibir mensajes, también podemos sufrir lo que se llama hoy en día el phishing. Nos llegan una cantidad de correos electrónicos que no sabemos los remitentes y por desconocimiento yo puedo abrir ese correo electrónico y puede estar infectando mi computadora de un virus y ahí sí, me roban toda la información, mi máquina se cuelga o le secuestran a la máquina y estoy frito. Entonces tengamos mucho cuidado en eso. Y peor en redes sociales. Todas las redes sociales recomiendan edades para poder crear perfiles. Por ponerles el ejemplo más cotidiano, el Facebook, son 13 años para crear. Entonces, así que tengamos mucho cuidado en eso. Muy bien, y entremos a la plataforma. Plan Educativo COVID 2019. Aquí tenemos a nuestro amigo el DenteBot. Esta es nuestra mascota de la dirección, ¿sí? Ahora voy a enseñarles la plataforma rápidamente, ya para ir terminando. Entonces, esta plataforma básicamente es un repositorio de recursos, un repositorio de información que tiene las características de libre y gratuito. Es decir, todo el mundo, todos los usuarios pueden ingresar con esta dirección recursoseducativos2.educacion.gov.es de manera gratuita, sin loguearse, sin poner algún tipo de contraseña o usuario. Esta plataforma está dividida en este momento en dos secciones. La primera sección es el ciclo Sierra Amazonía y el ciclo Costa Galápagos, ¿sí? Además, ya vamos a ingresar a esto, pero además tenemos esto de lineamientos y protocolos. Por ejemplo, si hago clic aquí, se me despliega una nueva ventana y ahí están cargados documentaciones y protocolos que podemos seguir o que debemos seguir, mejor dicho, para atender ciertas dificultades. Por ejemplo, protocolo de actuación frente a situaciones de violencia. Aquí está la breve explicación y aquí puedo descargar el documento, ¿sí? Por ejemplo, protocolos de actuación
frente a situaciones de violencia en el contexto del COVID. Asimismo, lo puedo descargar el documento y lo puedo leer. Consejos psicológicos para largos periodos dentro de clase, dentro de casa, perdón. Puedo descargar el documento. También algunas entidades estatales se han enlazado a esta plataforma para brindar sus recursos. Y por ejemplo, la Secretaría de Derechos Humanos tenemos medidas de prevención y erradicación de la violencia, ¿sí? Y podemos conocer más detalles sobre este tipo de protocolos, incluso en varios idiomas, en varias lenguas. Entonces, como ustedes ven, aquí hay documentación con respecto a protocolos y lineamientos de actuación frente a la violencia que están a disposición de ustedes, lo pueden descargar, lo pueden distribuir de manera libre, no hay problema en eso, lo único que no pueden es vender. Eso sí, no hay que lucrar de esto. Tenemos la guía de estudiantes y familias, ¿sí? Es una... Tenemos aquí las explicaciones para que los docentes, para que las familias y los estudiantes especialmente puedan tener claridad de lo que significa este plan educativo COVID 2019. Sí, aquí está formalmente la explicación de cómo se compone este plan educativo, si tiene fichas pedagógicas, para qué subniveles, para qué niveles. Hay guías de acompañamiento, guías para padres, para estudiantes, etcétera, etcétera. Y aquí están por tipo de educación, la inicial, preparatoria, educación básica, bachillerato general unificado. Tenemos varias documentación gratuita, que usted puede bajarlo. Este es uno de las, digamos, de los portales que estamos enlazados y que es de uso libre y que está dentro de la caja de herramientas que una vez terminada el documento les enviaré a Fe y Alegría para que puedan publicarlo y distribuirlo. Entonces, si hacemos clic aquí, nos va a abrir una nueva pantalla y nos va a alojar a una plataforma donde existen actividades para padres, para familias, para profesores, para estudiantes, en el marco de lo que estamos viviendo de la emergencia. Entonces, aquí tenemos para educación inicial, elemental, básica, básica superior, bachillerato, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y aquí hay una serie de recursos educativos. Hay interactivos, hay videos, hay actividades, hay textos, hay conversaciones, etcétera, etcétera. Y usted las puede descargar tranquilamente, sin costo alguno, porque son libres. Listo. Tenemos podcasts, tenemos algunas lecturas, ¿sí? Con respecto a esto. Regresando a la página principal, tenemos información y recursos para docentes. Aquí exponemos varios cursos, talleres que los docentes pueden acceder. Algunos cursos ya están copados o tienen la dinámica de que usted puede inscribirse y pueden acceder sin costo alguno. La mayoría, por no decir todos, los cursos son gratuitos. Entonces, por ejemplo, aquí hay cursos virtuales de Profuturo. Aquí están los enlaces para poder hacer las inscripciones, si usted gusta. Mi aula en línea, la primera fase de mi aula en línea que se trabaja con Microsoft y la Universidad Central, ya pasó. Si no me equivoco, hoy hacen el lanzamiento de la segunda fase. Entonces, tienen que estar muy atentos a los que están interesados en este curso. También tenemos material para los docentes, lecturas, ¿sí? De organismos internacionales frente a la explicación científica, frente a la atención de personas con discapacidad, frente a personas con discapacidad psicosocial en relación al COVID-19 y otro tipo de documentos. Hay algunos boletines informativos que usted puede descargarlos tranquilamente, como les decía, es de libre acceso. Aquí hay los textos escolares, los que ya conocemos nosotros. Entonces, aquí no hay mucho que decir. Son los PDFs de los textos escolares que los chicos tienen en su casa. Bueno, esperamos que
que todos los chicos puedan tener los textos en casa, porque de la emergencia hay algunos chicos que han dejado sus textos en clases. Y ahí sí estamos fritos. Pero bueno, regresemos acá al ciclo Sierra Amazonía. Vamos al ciclo Sierra Amazonía. Como les decía, el ciclo Costa va a tener otra nueva modalidad. Ya se está informando cómo va a ser la modalidad. Se va a iniciar con teleeducación y teletrabajo, es decir, no van a asistir los chicos a clases, a las instituciones educativas. Ciclo Sierra, vamos a acceder. Ya. Me están diciendo si la presentación les voy a pasar. Claro que les voy a dejar, no se preocupen. Y aquí tenemos por subniveles y por años de básica. Por ejemplo, escogemos, digamos que voy a escoger básica superior. Me va a explicar por cada año de básica las recomendaciones por fechas, las actividades que yo voy a hacer y que voy a ir haciendo por fechas. Por ejemplo, en esta semana ya estamos la semana 7 y tenemos la planificación del 27 de abril al 1 de mayo, o sea, en esta semana. Soy docente de 10º de grado, doy clic en la imagen y se me abre un PDF. Este PDF contiene las actividades sugeridas, ojo, actividades sugeridas para el trabajo en esta semana en todas las asignaturas de 10º de básica. Hay una breve introducción y están las recomendaciones y las actividades por días y por asignaturas, ¿sí? Incluso se especifican algún tipo de material y algunos enlaces a donde yo puedo ir y asistir. Pero como les digo, son sugerencias que ustedes pueden ir adaptando o cambiando de acuerdo a su realidad. Regresamos y, por ejemplo, quiero conocer algún recurso educativo que me sirva para los chicos. Bajo acá donde dice recursos educativos digitales del ministerio y doy un clic. En este momento voy a dar un derecho para abrir en una nueva ventana y también inglés. Asimismo, dar un clic derecho para poder abrir las dos ventanas, porque si doy clic directo, me abre en la misma ventana y ya tengo dificultad. Los audiolibros tenemos en dos lenguas, en español y en quichua. Por ejemplo, en los audiolibros en español, tengo en este momento en historia, si no me equivoco. Cada recurso educativo, si usted le ve, puede usted reproducirlo, puede abrir la ficha pedagógica del recurso. Por cierto, todos los recursos que están cargados en la plataforma del ministerio tienen ficha pedagógica. Esta ficha pedagógica lo que hace es sugerir una secuencia de aprendizaje con actividades y con dinámicas diversas. Entonces, el recurso siempre está acompañado de la ficha pedagógica y por ende lo puede descargar, ¿sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, audiolibros. En inglés tenemos esta plataforma para los profes de inglés. De igual manera son videos, ¿sí? Algunos están, por no decir todos, en inglés y en español. Entonces ahí los profesores de inglés tienen una, digamos, una herramienta con la cual indagar y poder tener también recursos educativos a disposición de ustedes. Rápidamente voy a abrir otro de bachillerato. Para bachillerato estamos también trabajando en otro tipo también de recursos. Por ejemplo, en este momento el recurso más fuerte que tenemos para bachillerato son los profe YouTube en las áreas de física y química. Entonces aquí en recurso ya sabemos que aquí están las fichas de actividades de la semana, aquí están las fichas anteriores y aquí están los... no, aquí está la plataforma virtual para bachillerato. Lastimosamente esta plataforma en este momento es solo para educación fiscal.
se está trabajando y espero que se pueda conseguir para también la educación fiscomisional. En portales de recursos digitales tenemos los Profe YouTuber, como les decía. Aquí tenemos en física de primero de bachillerato, segundo de bachillerato, tercero de bachillerato, se van cargando. Si yo abro, se abre el recurso, lo puedo descargar y puedo también descargar la ficha pedagógica. Si quiero lo reproduzco aquí mismo, ¿sí? Entonces va reproduciendo el recurso. Bien. Entonces, dentro de la plataforma está una diversidad de cajas de herramientas. Me olvidaba. Dentro de las secciones de cada nivel y subnivel, en la parte inferior, vemos que se abran. Veamos que se abra. En la parte inferior tenemos, por ejemplo, tenemos también los enlaces a otro tipo de plataformas que son de libre acceso en este momento, ¿sí? Tenemos también enlaces a museos virtuales para que usted pueda conocer los museos de las organizaciones que nos han podido facilitar su acceso. Y también tenemos esta caja de herramientas. Bueno, todo es una caja de herramientas, ¿no? Los enlaces a las plataformas de los distintos ministerios a nivel regional, donde ustedes pueden acceder y pueden asimismo visualizar recursos de manera gratuita y bajarlos de acuerdo a su necesidad. También sé y de antemano le voy a pedir a Fe y Alegría que nos permita enlazar nuestra plataforma a su plataforma de recursos para que también tengan acceso a los recursos que Fe y Alegría ha levantado. Y felicitaciones por esa biblioteca de recursos educativos. Básicamente eso es lo que quería exponer. Seguimos planificando. Tenemos cerca de 800 recursos subidos en esta plataforma, más los enlaces. Hablamos de miles de recursos y también estamos subiendo y próximamente va a haber un enlace aquí abajo, así tipo banner, sobre recursos educativos para el trabajo de ciudadanía digital, para trabajar a cyberbullying, para trabajar a sexting, phishing, pornografía infantil, etcétera, etcétera, desde la visión de los estudiantes y desde la didáctica de los maestros. Esperamos que la próxima semana ya aparezca el banner y usted pueda utilizar esos recursos. Hay juegos recortables en esos recursos, entonces pueden utilizarlo de manera gratuita y libre. Pueden, ya para ir terminando, pueden distribuir este material y de hecho les invito a visitar esta plataforma, les invito a desmenuzar la plataforma y cualquier duda también les puedo dejar el correo electrónico para que puedan consultar y con el equipo poder satisfacer las curiosidades o las necesidades que tengan ustedes. Eso es. Muchas gracias por la atención. Emily, te devuelvo la palabra. Peter. Muchas gracias por lo que nos has compartido. Creo que el contenido y así un poco las plataformas que también está manejando el ministerio nos enriquecen, ¿no? Y nos dan también insumos para esta contingencia. Me gustaría compartir un poco lo que nos han expresado desde el público y quizás algunas inquietudes que han surgido y que podamos dialogarlas contigo, ¿no? Nos mencionan lo siguiente. Primero voy a abrir con 2 comentarios y después con las preguntas. Okay. El primer comentario nos dicen: es cierto, nuestros estudiantes han nacido en la era de la tecnología, saben utilizar solo redes sociales porque es lo más habitual y la utilizan en su diario convivir. Pero en cuanto a programas, desconocen mucho. Y en este comentario nos dicen
y quizás esto se deba a que no hay la materia de computación. Ese es el primer comentario que nos comparten. Y en el segundo nos mencionan, la ministra habló hoy de un currículo amigable, operativo, mencionó que se deben considerar solo aprendizajes esenciales. Sin embargo, sabemos que la única libertad que se tiene es la selección de estrategias. Los funcionarios de los distritos coartan la contextualización y no admiten los ajustes que hacen los docentes para innovar y hacer más pertinentes los aprendizajes. Bueno, estas son dos apreciaciones que nos están compartiendo desde el público. Agradecer también esa participación de quienes nos están viendo y adelante voy a mencionar algunas preguntas. La primera es enfocar un poco a qué sugerencias podríamos dar a los educadores y educadoras para que no reciten las clases como tal, ¿no? Hablábamos en alguna parte de la exposición el tema de que no se trata de trasladar la clase que teníamos presencial al espacio virtual, sino que debe generarse una dinámica distinta. Entonces, dentro de esta reflexión nos preguntan, ¿no? ¿Cómo hacer que en lo virtual no sea una clase así magistral, ¿no? A lo que hemos estado acostumbrados? No sé si voy pregunta, tú nos compartes y luego voy haciendo las otras preguntas. Sí, vamos pregunta por pregunta, resolviendo. Bueno, frente a los comentarios, tienen razón. Hay que reconocer que los chicos han nacido en esta época donde la tecnología digital tiene su auge y cada vez la tecnología digital va cambiando, va evolucionando, no sé si para bien o para mal, pero sí cabe destacar lo siguiente. Los chicos... Nos quedamos sin tu cámara, Byron. ¿Perdón? Creo que eso ya te tenemos de regreso. Se había ido por un momento tu cámara, pero ya creo que estás de nuevo. Les decía que a pesar de que los chicos han nacido en esta época, no se les puede considerar nativos digitales. Como decía el comentario, pueden por ensayo y error manejar un cierto programa. Pueden manejar un cierto dispositivo, pero por ensayo y error. Y van explorando los chicos. Van incluso... he tenido yo, digamos, la experiencia de mis sobrinos que a veces dan clic en un anuncio y el celular se murió, porque al dar clic ahí se insertó un virus y terminó con el teléfono, ¿sí? Pero al fin y al cabo ellos van aprendiendo, digamos, de manera experimental. Les ha permitido ir reteniendo de manera mecánica el uso de los dispositivos, no consciente, no reflexionada, sino de manera mecánica. Y que sea digamos, por la ausencia de una materia de computación, en este caso en el currículo, puede serlo, pero también eso significa la brecha de competencias digitales que tenemos en las familias, que tenemos nosotros como adultos. ¿Sí? Es decir, tanto en los chicos como en los adultos, hay una carencia todavía del desarrollo de competencias digitales y de competencias de ciudadanía digital. Bien, con respecto a la pregunta de ¿qué sugerencias de actividades? Yo podría decirles lo siguiente. Es casi, o mejor dicho, es muy difícil el ir rompiendo las dinámicas que he venido haciendo en la vida real, es decir, cuando yo tenía de manera presencial a mis estudiantes en mi aula, tal vez al frente y recitando la clase, es complicadísimo romper esa dinámica para la cuestión de lo virtual, pero yo sugiero lo siguiente. Por ejemplo, primero la autopreparación y la conciencia de que en realidad necesito irme autopreparando. Como les decía al inicio, no hemos estado preparados para esta emergencia mundial. Por lo tanto, las dinámicas han cambiado y nos han cambiado de manera brusca. Pero al tomar conciencia de esto, voy a preparar, por ejemplo, textos pequeños, como les decía, ¿sí? Para la transferencia de esos recursos a través de las plataformas, a través del celular. Textos pequeños
con consignas claras. Estos textos me van a ayudar a no estar repitiendo o no ser el protagonista, entre comillas, de la clase o del aprendizaje de los estudiantes, sino que los estudiantes en la dinámica de ir generando un proceso de aprendizaje puedan tener el material a la mano, puedan tener las consignas a la mano. Por lo tanto, también me exige que los audios, los videos que voy a pasar también sean cortos. Es decir, en definitiva, preparar recursos cortos y precisos. Puedo hacer también una sesión, ya sea a través de alguna plataforma de comunicación conjunta, es decir, a través del Zoom, a través del Teams, a través de algún tipo de Google, etcétera, etcétera, o a través del WhatsApp, una sesión de entre 15 a 20 minutos para explicar lo esencial de lo que vamos a hacer, ¿sí? Y de ahí ir construyendo una metodología propia. Por eso yo les decía que es educación emergente. En el transcurso de estas semanas, ahí existen docentes que han ido construyendo metodologías propias, ¿sí? Por ejemplo, voy a trabajar con WhatsApp. Creo mi grupo de aula, configuro mi grupo de aula y envío un texto pequeño convocando a los estudiantes a reunirse o dándole la fecha en donde vamos a conectarnos todos. Saludo a través de esto y les envío un texto con las consignas. Pregunto si están bien claras las consignas. Si están bien claras las consignas, avanzo. Si no, hago una retroalimentación porque voy a enviar un recurso basado ya en centrándome ya en el desarrollo de las destrezas y de los aprendizajes. Este recurso puede ir acompañado de un audio para explicarle y decir qué es lo que vamos a hacer con el recurso. Por ejemplo, si yo envío un video de la batalla de Pichincha, por ejemplo, acompaño con un audio corto y en donde indico qué es lo que vamos a hacer. Chicos o estudiantes, vamos a observar el video, vamos a sacar las ideas principales, vamos a identificar los personajes principales, vamos a realizar un resumen del video. Listo, con ese audio pequeño que no debe durar más allá de un minuto, acompaño el video, ¿sí? Luego, doy un tiempo, un lapso o posiblemente para la siguiente clase o para el siguiente día, puedo retomar la clase y decirles, chicos, hemos ya visto el video, vamos a retroalimentarlo. ¿Cómo retroalimento? Tal vez con unas pequeñas preguntas, con unas breves preguntas a través del mismo dispositivo o a través del WhatsApp. Y así voy generando, digamos, una dinámica en donde lo importante de esto es no perder el vínculo docente-estudiante. Donde lo importante de esto es que se vea un proceso de aprendizaje basado en la reflexión y basado en la experiencia. ¿Sí? El contenido, el grabarme la fecha de la batalla de Pichincha viene a pasar a un segundo plano. No digo que no es importante, pero viene a pasar a un segundo plano porque lo importante en este momento en educación emergente, en la situación de cuarentena, es mantener el vínculo docente-estudiante. Mantener el vínculo docente-familias. Mantener el vínculo familias-escuela, ¿sí? Entonces, de esa manera yo podría ir construyendo una nueva metodología que me permita no llevar lo real o no llevar mi aula de clases al espacio virtual, ¿sí? Entonces, eso es lo que puedo recomendar en este momento. Muchas gracias, Víctor. Tenemos un par de preguntas más. Se habla de la importancia de trabajar la interdisciplinariedad. ¿Qué recomendaciones les brindaría a los docentes para trabajar esta interdisciplinariedad? Pues a la mayoría se nos dificulta realizarlo así, de trabajar de manera interdisciplinaria.
¿Qué recomendaciones podrías brindarnos para eso? Ya, partiría de esto. A ver, partiría de, pregunto, ¿no? ¿Qué entendemos por interdisciplinaridad? Entendemos que la interdisciplinaridad es que en una sola clase yo mezcle contenidos de materias. ¿Entendemos eso por interdisciplinaridad? O entendemos disciplinaridad como los vínculos que me permiten a mí desarrollar destrezas para poder desenvolverme en distintos ámbitos de la vida cotidiana, de la vida estudiantil, de la vida académica, de la vida, yo que sé, comunitaria. ¿A qué me refiero con esto? A que si yo entiendo la disciplinaridad como la mezcla de asignaturas o de temas o contenidos, no voy a ir avanzando mucho. Yo tengo que entender a la disciplinaridad como la formación continua de un proceso de ciudadanía. Ejemplo, yo qué sé, yo quiero abordar, porque así me lo exige el currículo, voy a abordar matemática, lengua, geografía, naturales, inglés, religión, etcétera, etcétera. Y como me dijeron que trabaje bajo interdisciplinaridad, tengo que crear un proyecto donde se abarquen distintos temas, ¿sí? Para empezar, está bien pensar, valga la redundancia, en que yo tengo que trabajar las distintas áreas en este proceso. Pero lo que tal vez me equivoque es que yo me voy a centrar en las temáticas. Por ejemplo, de matemática que tengo que enseñar la radicación, de naturales el ciclo del agua, de sociales, yo que sé, las provincias del Ecuador. Entonces, en la mezcla de esas materias, yo solo pienso en contenidos y la idea no es pensar en contenidos, es pensar en el desarrollo de destrezas. Por ejemplo, resolución de problemas. Resolución de problemas lo topo en matemática, lo topo en naturales, lo topo en sociales. Resolución de problemas en matemática, yo qué sé, para discriminar cantidades, discriminar procesos, ¿sí? En naturales, resolución de problemas, la contaminación que existe en mi barrio, que existe en mi casa, que está relacionado con tal vez el ciclo del agua, la contaminación del agua en mi comunidad. Resolución de problemas en sociales. Por ejemplo, yo que sé, si voy a hablar de las provincias del Ecuador, parto de levantar una problemática y preguntar, así, por lanzarlo. ¿Qué es lo que estamos pasando en esta cuarentena? Las provincias que están siendo más afectadas por el COVID, ¿cómo están? Entonces, entro en una dinámica de destrezas que es la resolución de problemas. Y en base a la resolución de problemas, yo voy levantando el proyecto y voy levantando a través de las preguntas que estoy haciendo, ¿sí? Es decir, la idea es que el trabajo interdisciplinar tiene que basarse en el desarrollo de destrezas y plantearse este desarrollo de destrezas a través de preguntas que voy a abarcar en las áreas. No sé si me hago entender, ¿sí? Son desarrollo de destrezas, me hago cuestionamientos, preguntas para ir abarcando las asignaturas correspondientes. No pienso en contenidos. No digo que esto no sea importante, sino que esto pasa a un nivel secundario donde el desarrollo de destrezas va ya a poder solventar los contenidos. Incluso, si yo desarrollo la destreza, puedo mandarle por defecto al estudiante y decirle que me resuelva o que me levante una propuesta para eliminar la contaminación del agua en mi barrio. ¿Sí? Pues está desarrollada la destreza, va a tener la capacidad de investigar qué conocimientos tengo o necesito para el ciclo del agua y por ende para la contaminación, la eliminación de la contaminación del agua e ir asociando.
Entonces, repito, desarrollo de destrezas, me pregunto qué es lo que voy a hacer para resolver problemas en las áreas y por ende voy articulando con los contenidos. Básicamente por ahí sería mi recomendación. Muchas gracias, Víctor. Sí, creo que has dejado un tema clave, ¿no? El concentrarse o mirar también por el tema de destrezas y no únicamente el contenido en sí. Otra pregunta que nos plantean es, ¿cómo podríamos desde el espacio virtual trabajar en grupos cooperativos si utilizamos, por ejemplo, una metodología de proyectos? ¿Es posible trabajar de manera cooperativa, en grupos cooperativos desde lo virtual? ¿Y cómo sería ese trabajo? Ya. Parto con lo que partía anteriormente. ¿Qué entendemos por proyectos colaborativos? ¿Qué entendemos por proyectos de trabajo en equipo? Entiendo el trabajo del proyecto colaborativo como que se reúnan estudiantes para resolver una problemática o para resolver una tarea. Eso entendemos por los proyectos cooperativos. Y más que proyectos cooperativos, yo hablaría de proyectos colaborativos o de dinámicas o de aprendizajes colaborativos. ¿Sí? Entonces, es posible hacerlo. Es posible hacerlo, pero esto requiere de una dinámica previa. ¿A qué me refiero? A que yo reconozca en mis estudiantes las capacidades para trabajar de manera colaborativa en el espacio virtual. Los mecanismos de conexión van a ser complementarios, pero no van a ser los fundamentales. Por ejemplo, pueden conectarse a través de una plataforma del Zoom y empezar a dinamizar el trabajo, a mirar si ya hemos avanzado, cómo hemos avanzado, qué problemática hemos trabajado, cuáles han sido las inconvenientes que hemos tenido en el avance del proyecto, etcétera, etcétera. Eso requiere de lo que les decía, de un trabajo previo. ¿Y a qué me refiero? Si yo envío trabajos colaborativos para que desarrollen proyectos utilizando herramientas digitales, tengo que tener la seguridad y la certeza de que mis estudiantes han desarrollado competencias digitales. ¿Sí? Como por ejemplo, la discriminación y la búsqueda de información es una. La otra, la dinámica de decir hasta aquí nomás utilizo la computadora porque ya estoy cansado, ya avancé y corto eso, es decir, tengo la capacidad y la criticidad de decir hasta aquí nomás. Sabemos que esta emergencia ha incrementado en algún porcentaje la permanencia de los chicos en pantalla. Entonces, ¿hasta qué punto eso nos puede garantizar un buen trabajo? Otra de las dinámicas es que yo pueda generar procesos de ciudadanía digital, como por ejemplo la netiqueta. Es decir, estamos en este momento reunidos, ¿sí? Y como hacemos en la vida real, tal vez levantamos la mano y decimos, quiero hablar, yo quiero participar, y no hablar todos al mismo tiempo, porque ahí no nos vamos a escuchar. Entonces, es posible que se puedan desarrollar proyectos colaborativos, insisto, son proyectos colaborativos más que cooperativos, siempre y cuando los estudiantes y hasta el mismo docente haya desarrollado competencias digitales previas. ¿Sí? A partir del desarrollo de estas competencias digitales previas, yo puedo garantizar que el trabajo sea efectivo. Ahora, esto va a requerir de tiempo, pero podemos hacer algo. Si yo necesito que los chicos trabajen en proyectos colaborativos, en equipos de trabajo, listo, yo acompaño esas sesiones. ¿Sí? Yo acompaño la sesión del grupo 1, yo que sé, de un horario a un horario, acompaño a otro grupo en el siguiente horario y así. Pero por querer garantizar el trabajo efectivo de los equipos. Como les decía, necesitamos nuevas competencias digitales, en este caso,
competencias relacionadas a ciudadanía digital que me permitan solventar el trabajo en lo virtual. Recuerden, la crisis nos cogió a todos en suspenso y nos está obligando a desarrollar nuevas competencias, nuevas formas de pensar, nuevas maneras de ver el mundo. Entonces, también nosotros como docentes necesitamos ir cambiando eso. En algún punto, yo diría, vamos a transformar esto. Sí, entonces, resumiendo, es posible hacerlo, utilizar cualquier tipo de herramientas, siempre y cuando, ya sea que los chicos hayan desarrollado ciertos requisitos en competencias digitales y competencias de ciudadanía digital, o que el docente vaya acompañando a los grupos en un cronograma acordado, en un cronograma construido, ¿sí? Eso es lo que puedo decir. Muchas gracias, Víctor. Y para cerrar con esta última pregunta, que tiene un poco que ver más bien con el tema de la evaluación. Nos preguntan cómo el ministerio va a aportar a las evaluaciones finales. Quizás un poquito en esa reflexión podríamos plantearnos si debemos seguir manejándonos en ese proceso de evaluación final o cómo manejar una evaluación en proceso, ¿no? Entonces, un poco por ahí va la pregunta, ¿cómo sería esta evaluación? ¿Cómo debería ser esta evaluación final? Si también un poco desde tu opinión, desde lo que tú piensas, en estos momentos que estamos atravesando, es importante la evaluación final, cómo se ha venido dando, o qué tintes o matices debería tomar. A ver, voy a manejarlo desde dos perspectivas. Una perspectiva desde lo que el ministerio está ya comunicando, es decir, de este currículo consolidado. Escuchaba el comentario decir que aparentemente el nuevo currículo, currículo consolidado, no está siendo flexible en cuanto a la contextualización. Entonces, me imagino que el nuevo currículo tiene un proceso de evaluación que posiblemente se centre en lo que ya hemos venido trabajando, ¿no? En los distintos tipos de evaluación, evaluaciones a través de la aplicación de pruebas o a través de actividades evaluatorias, ¿sí? Entonces ahí el docente lo que tiene que hacer es ir contextualizando las evaluaciones que le está proponiendo el ministerio para poder responder al proceso de aprendizaje que han llevado los chicos. Recuerden, y esto creo que es un principio que creo que no se ha roto y no se debería romper. Yo evalúo lo que enseñé. Así suene un poco, digamos, tradicional, ¿no? Yo evalúo lo que enseñé. No tiene que evaluarse lo que no enseñé. Por lo tanto, ahí debemos plantearnos en el proceso de clase que yo voy llevando, la evaluación que voy a aplicar. La evaluación, como les decía, puede ser a través de estrategias conocidas. Yo que sé, la composición de ensayos, la lectura de textos, la formación utilizando herramientas digitales de collage, yo que sé, de edición de videos, audios, etcétera, etcétera. Es decir, actividades tradicionales que me permitan responder a este proceso que el ministerio me está, digamos, pidiendo. Ahora, desde el otro punto, como docente que he estado en aula, que me ha permitido ir, digamos, ganando experiencia, lo que yo puedo decir frente a esto, a esta nueva dinámica de educación emergente, es que la evaluación no tiene que ser un espacio determinado. Sí, es decir, yo la evaluación no la veo al final del proceso o al final de la clase. A la evaluación tengo que hacerla poco a poco. ¿Se acuerdan cuando les decía lo que debemos hacer en clase? Ir preguntando, ir retroalimentando, ir dando precisiones de los contenidos o de las destrezas que yo estoy enseñando, ser claro en la consigna que estoy diciendo, etcétera, etcétera. ¿Sí?
dentro de cada una de las actividades que yo vaya haciendo, vaya implementando, tengo que tener un indicador o plantearme un indicador para ir recogiendo información. Ahora, este planteamiento de indicadores no tiene que centrarse en los contenidos. Insisto, no tiene que centrarse en decir el estudiante sabe la fecha de la independencia del Ecuador. El estudiante repite el ciclo del agua. O el estudiante resuelve 5 problemas de multiplicación. Esos indicadores básicamente están respondiendo a contenidos, que muchas veces los chicos mecánicamente te resuelven eso. Pero no hay comprensión, no hay entendimiento, no hay aprehensión digamos, del aprendizaje. Por lo tanto, yo tengo que plantearme indicadores que me permitan ir mirando que las destrezas se estén desarrollando. ¿Sí? Por ejemplo, de solución de problemas. Los chicos plantean o enuncian problemas relacionados, yo que sé, al alza imprudente de productos en los mercados, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, los chicos plantean preguntas, plantean problemas. Está relacionado con la destreza de resolución de problemas. Luego, tal vez, recojo más información en otro momento de la clase. Yo qué sé, ya no solo sobre la resolución de problemas, sino también la convivencia. Cómo los chicos se están comunicando entre ellos. Están respetando el orden de participación en este momento a través de la plataforma, o están, si están presentes, porque ojo, hay chicos que se han dado en poner la imagen, la fotografía de ellos en la cámara, y como docentes estamos atendiendo a todos, no nos damos cuenta, y el chico se ha ido a tomar café, por ejemplo. Y cuando empezamos a preguntar, Víctor, ¿dónde estás? No contesta. Entonces, tenemos que tener bastante atención en eso. Entonces, repito, ¿no? Para terminar. La idea aquí en este momento es realizar una evaluación procesual en cada momento, planteándome a indicadores que me permitan ir reconociendo el avance de la destreza, no del contenido. Insisto, esto lo vamos a hacer en la dinámica, en el ejercicio de la educación en clase. Son nuevos aprendizajes, posiblemente son nuevas exigencias que nos están, digamos, valga la redundancia, exigiendo cambios incluso hasta de mentalidad. No tengo todas las respuestas, pero sí les aseguro que poco a poco estamos como equipo leyendo, investigando, planteándonos proyectos y ganando experiencia, ¿sí? Entonces, eso es lo que puedo decir desde lo que pienso, desde la visión que tengo frente a la evaluación. Muchísimas gracias, Víctor, por haber compartido este espacio con nosotros, por las reflexiones, también por la información que nos has compartido, muy interesante, también muy valiosa, y que creo que es la oportunidad y el momento de apoyarnos también de ese trabajo que desde el Ministerio se está realizando, ¿no? La caja de herramientas que nos has mencionado, yo creo que puede ayudarnos mucho a seguir planificando de una manera un poco más, en algunos casos, contextualizada a la realidad, ¿no? Que tenemos como docentes en los distintos contextos. Entonces, agradecerte por tu intervención. También agradecer la participación de quienes estuvieron junto a nosotros en este espacio. Y ya para cerrar y para irnos despidiendo, quisiera anunciar justamente el repositorio de recursos que ha puesto Fe y Alegría a disposición de los educadores y educadoras. Esta es una página tanto para docentes como para estudiantes y familias, en la que encontrarán diversas actividades, lecturas, también algunos juegos, algún material de reflexión también justamente
ahora de esta coyuntura, pero que esperamos seguir alimentando de otras reflexiones, tanto en el ámbito educativo como otros que son también de interés para las escuelas. Esperamos que este sitio sea de ayuda y que sea sobre todo un espacio para seguir acompañándonos, ¿no?, en este proceso de aprendizaje que ha significado esta cuarentena y en general todo lo que hemos experimentado este tiempo. Bueno, el sitio web es recursos.feyyalegria.org.es para quienes quieran acceder, y también invitarles a nuestro próximo Diálogo de Saberes 2.0 que se llevará a cabo el próximo miércoles. Este abordará el tema de la violencia intrafamiliar, entonces ya estaremos compartiendo por nuestras redes los horarios, el horario en el que se llevará a cabo este espacio. Agradecer a quienes han organizado esta videoconferencia, agradecer a Víctor y el apoyo del área de pedagogía y también la organización que ha realizado el Centro de Formación e Investigación. Esperamos vernos en otra oportunidad. Muchas gracias por tu participación. De mi parte, agradecer también a Fe y Alegría por la invitación. Fe y Alegría para mí fue la cuna donde me formé. Entonces, siempre agradecido con la institución, agradecido también con sus autoridades e invitar a todos los docentes a que sigamos apoyándonos en esta tarea. Es una situación muy complicada, muy difícil, que en este momento las respuestas no son las que pensamos. Las respuestas van surgiendo en el transcurso del camino, pero sí también necesitamos el apoyo de todos los docentes, sobre todo para que nuestros estudiantes no queden fuera de su derecho de la educación. Necesitamos que los docentes, más que en este momento cumplir con contenidos, desarrollemos vínculos con las familias y con los chicos. Recuerden que ustedes también son padres y madres de familia, y la dinámica de que los chicos se desarrollen en un mundo como el que conocemos o como el que hemos conocido, posiblemente este mundo les exija más, y por ende hay que desarrollar más herramientas en ellos. Así que nuevamente la invitación a que participen también de nuestra dinámica, y la invitación a que si algún docente tiene alguna experiencia innovadora, alguna experiencia que pueda ayudarnos a todos, nosotros estamos recolectando todas las experiencias para publicar en nuestra plataforma y que todos puedan compartirse, puedan visualizar, puedan informarse y puedan aplicarla dentro del aula, ¿sí? Así que nuevamente invitarle a Fe y Alegría a ver si es que podemos hacer el enlace con su plataforma de recursos para que asimismo aunemos esfuerzos, ¿no? Y que todos nos podamos conectar y podamos, como sociedad, como ecuatorianos, seguros que vamos a solventar esta emergencia. Así que nuevamente, gracias a todos los que compartieron, a los que hicieron las preguntas, los comentarios. El Ministerio de Educación, en medio de la coyuntura política, está trabajando, y tengan la seguridad de que estamos trabajando por un proyecto llamado Ciencias de la Computación en el Currículo Educativo Nacional. Así que muchas gracias y buena tarde ya. Faltan 4 minutos. Sí, buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Una feliz tarde para todos los que nos acompañaron. Gracias.